A continuación, Zona Paranormal Cero, programa mixto informativo, recreativo y cultural, transmitido en horario supervisado. Es una producción nacional de Alejandro Sousa, PNI 30335. Sintonía 1420 AM presenta Hola, bienvenidos a nuestro 13º programa, hoy viernes 19 de octubre. Estamos aquí en Zona Paranormal Cero, programa de radio que te lleva al camino de lo desconocido. Estaremos caminando con ustedes este sendero todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Zona Paranormal Cero. En la gerencia de coordinación de producción general, Ana Mireya Obregón. Las redes de nuestra radio son @Radio Sintonía 1420 AM y también @RSintonía 1420 AM. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, @Toti López Pocaterra. En los controles técnicos tenemos aquí a nuestro querido amigo Wilfrido Murillo. Productor de este programa, Alejandro Sousa, PNI número 30335, @Alej83. En la asistencia de producción, Víctor Nieves, @EresBienestar. En la locución, quienes les hablan, Alicia Sánchez Mazutiel, CNP número 13747, @Alicia Feng Shui y Wilmer Ferrer, @Wilmer Ferrer por Twitter y por Instagram. Y me pueden conseguir por Facebook, Wilmer Ferrer Limpiezas Energéticas. Las redes de nuestro programa es @Zona Paranormal Cero. Nos puedes escuchar y escribir también por www.radiosintonía1420.com.be y nos puedes llamar a cabina por el 0212-264-1494 y 264-1619. Y encontrar este programa en diferido también lo pueden tener a través del canal de YouTube que tenemos, Zona Paranormal Cero TV. Y hoy les tengo un programa especial porque vamos a hablar sobre la verdad oculta detrás de las brujas. Muchos han tildado a través de los tiempos a las mujeres sabias como brujas, y aunque muchos lo son por ser practicantes de la magia y de la hechicería ancestral, no todas deberían caer en el mismo saco. Y desde la antigüedad esto ha sido un estigma que ha grabado a la mujer, creando el arquetipo de la bruja. Esta mujer que rompe los esquemas de una sociedad machista y patriarcal, que rompe con el dogma, la regla de lo que debería ser y se vuelve la rebelde, la que busca su emancipación, se desvincula de apegos y hace su propio camino, rescatando la sabiduría que le brinda la tierra, los elementos, la bruja interna y la unión con la primera mujer que salta del estereotipo de la sumisa, volviéndose entonces anárquica y vista como la mala del cuento, la que lidera legiones de demonios, pues va en contra del primer hombre creado por Dios, y esa precisamente es Lili. Podemos encontrar a través de la historia que hablan de Lili como aquella que se rebeló ante la presencia del hombre conocido como Adán. Pero dentro de la frecuencia de la energía universal, Lili fue creada en una frecuencia vibracional mucho más alta, y por ende Lili, por esa frecuencia tan alta, no podía engranar con la frecuencia de Adán, representando una frecuencia mucho más baja, más instintiva dentro de la forma mental. Entonces los seres de la alta frecuencia, buscando generar vida en este planeta y crear las siguientes generaciones de los seres humanos en el planeta, pues tomaron del código genético de aquel hombre llamado Adán y transformaron y generaron la energía de aquella forma que se conoce como Eva. En este proceso, pues, al dar vida a Eva, trajo como consecuencia frecuencias afines, y estas frecuencias afines se pudieron co-crear para dar vida a hijos y a futuras generaciones. A través de la historia se ha dado una distorsión ante lo que es la historia de Lili, representando la deformidad y la rebeldía de la mujer
en consonancia con el hombre, pero realmente Lili representó una mujer con frecuencia mucho más elevada, con un pensamiento mucho más armónico, más sutil, más liviano, más sensible a la vida en el planeta y a lo que representa la vida de la mujer y el hombre en el planeta. Entonces no podía entrar en la frecuencia instintiva de la mente de aquel que se conoce como Adán. Entonces a través de la historia se ha dado que Lili siempre es representada por la oscuridad, cuando Lili, dentro de la energía universal, representa la conciencia de la luz dentro de la forma materia de la energía femenina. Lili fue llevada a planos mucho más elevados, a dimensiones paralelas mucho más elevadas, donde su frecuencia pudo convivir con seres que van en consonancia con una frecuencia más sutil, y por supuesto Adán se quedó con Eva, aquella que representaba la vida instintiva dentro de la forma que era fin Adán para dar vida a otros seres humanos. Y precisamente cuando hablamos de Eva, hablamos de esa mujer sumisa, esa mujer que puede, vamos a decir, hacerle caso a su marido, la que en cierta forma, dentro de ese primer libro que encontramos en la Biblia, que rompe con los cánones, que se come la manzana, supuestamente porque fue inducida por la serpiente, una serpiente que a veces la comunican con Lili, porque en muchos textos, y sobre todo en los textos islámicos, te hablan que Lili aparece con la mitad del cuerpo en forma de una serpiente, y que estaría tentando en cierta forma a que Eva comiera esa manzana prohibida que estaba dentro del paraíso del Edén, y por tanto ella, como quien dice, poniéndose por encima de lo que decía Dios y por lo supuestamente y lo que decía Adán, decide comerse la manzana prohibida, y desde ahí entonces pues hemos entrado en pecado. Se ha dicho que hemos entrado en un pecado que ha traído de generación en generación dentro de la creencia cristiana católica. Pero rompiendo esos parámetros con lo que tú estás diciendo, Wilmer, todo el paradigma que se ha creado en torno a esto se rompe. Completamente. Lili representa una frecuencia más elevada, y por supuesto Adán, buscando a Lili dentro de esa postura instintiva de querer pues procrear con ella lo que es la vida de las siguientes generaciones, pues Lili genera un rechazo rotundo a lo que representa la energía masculina dentro de la forma materia, por ser una mente muy instintiva, por ser una mente que está muy evocada a lo material. Lili, por supuesto, en esa sintonía de conciencia, al ver que no requiere el sexo y no requiere el libertinaje y no requiere la necesidad del instinto, pues simplemente rechaza a Adán. Dentro de la energía universal vemos en este caso a Eva, que ella toma de lo que es pues la fuente del conocimiento, de lo que es la cocreación de la vida. En este caso eso representa pues esa parte instintiva que hay en Eva, que se conecta con la frecuencia de Adán para generar una vida en el planeta en una frecuencia mucho más baja. Por eso es que Adán y Eva siempre fluyen dentro de su proceso de compenetrarse en una sintonía de frecuencia vibracional afín. Y cuando vemos, Lili está por arriba de ellos, porque representa la sutileza y la conexión con la fuente dentro del conocimiento universal. Claro, a través de la historia vemos que este proceso de ver este conocimiento dentro de una deformidad, diciendo que la mujer es rebelde, que esta mujer rechazó la dirección y el orden de la conciencia elevada, pues ahí vemos cómo empiezan a generar una historia de lo que es la distorsión de la presencia de la energía femenina dentro de la forma física, y vemos a través de diferentes religiones y diferentes culturas espirituales donde dicen que la mujer pues es la tentación, es la vanidad, la mujer es el deseo, la mujer es el placer, cuando todo esto está muy conectado a la postura mental del inconsciente del hombre, que siempre su mente está dirigido a necesidades muy básicas. Y que a nivel de la conciencia ancestral y de todo lo que ha aparecido, esa cultura
que mucho antes de que llegara la Iglesia católica y cristiana, estamos hablando que antes el culto era hacia la mujer, era un matriarcado. Y de una forma u otra, cuando ya toma la Iglesia católica toda su forma, comienza a irrumpir con esa imagen. Ya la mujer pasa a ser lo degradante, lo blasfemo, lo que está conectado con las bajas frecuencias, y comienza a ver como un resurgimiento de la energía del hombre, que por supuesto va a atacar a esa mujer sabia, esa mujer que va a tener ciertos conocimientos. Y con el paso del tiempo, en cada una de estas eras, de estas épocas que fueron después de ese primer año que se tuvo después de Cristo en adelante, la mujer fue buscada, fue asesinada, fue violada y fue, vamos a decir, tildada de bruja. Y completamente, y cuando vemos lo que representa a la mujer dentro de aquel calificativo que se le ha dado de bruja, pues realmente la mujer es esa mujer sensible, donde está muy conectada a través de su percepción, su intuición, en conexión con la conciencia elevada, para generar un proceso diferente dentro de la conexión con el hombre y con la madre tierra. Vemos que la raíz de ser bruja pues viene del chamán, el curandero o la curandera. Es esa mujer que está conectada con la madre tierra, es esa mujer que está conectada con la vida, es esa mujer que está conectada con la familia, con el hogar, con la unión, con el respeto y la convivencia dentro de la forma física. Entonces observamos que a través de religiones pues han demarcado una deformidad a lo que es esa mujer sanadora y le colocaron el calificativo de bruja, y dándole una forma dentro de la baja frecuencia que distorsiona, que daña, que destruye, que se conecta con lo desconocido, que se conecta con lo oculto y que genera una estimulación instintiva en el hombre, cuando el responsable de ser instintivo es del mismo hombre y no de la mujer. Así es. Y al pedirle a cualquiera que pinte una bruja, probablemente el resultado será una imagen conocida. Muy posiblemente una fea bruja con la nariz grande, un sombrero puntiagudo sobre una escoba con medias a rayas o revolviendo un caldero. ¿De dónde salió esta imagen? Es una mezcla de diferentes artistas, literatos y hasta en los libros sagrados como la Biblia. Su imagen aparece asomada de una forma u otra. En cada cultura ha existido esas mujeres con ciertos rasgos distintos al resto. Aparece realizando pócimas que de manera mágica resuelven las más inconsolables penas. A lo largo del tiempo y sobre todo en la época del oscurantismo y luego con el Renacimiento, pintaron como sátira de esta figura que con el paso de los años, después de haber pasado por el sádico y atroz brazo de la Inquisición, ha quedado como adoradora del diablo, maléfica en toda su expresión y que representa lo más oscuro de la mujer. En la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja Endor, también aparece en el período clásico en la forma de Estriges, una temible criatura alada con forma de arpía o lechuza que se alimentaba de la carne de bebés. Cuando vemos estas historias, ya nos están diciendo, ya la mujer es mala, la mujer come niños, la mujer tiene ese, como quien dice, el vientre que no puede dar hijos, entonces a través de la envidia rapta a los niños de otras familias para comérselos, para utilizar su sangre. Y todo fue como quien dice transgiversado. ¿Realmente fue la historia así? ¿Realmente las brujas eran de esa forma como nos los ha enseñado la historia? ¿Realmente ha sido así? ¿Cómo ha sido sepultada esta mujer sabia? Ha sido sepultada por el cristianismo y por todas estas creencias que anteceden todas estas creencias paganas. Ahora, cuando bien se dice, son adoradoras supuestamente del diablo o del demonio. Pero, ¿cuándo nace el demonio? El demonio como tal nace del catolicismo. En las creencias paganas esa figura como tal no existía. Estaba la creencia de la tierra, de las raíces, del árbol, de esos elementales que estaban presentes dentro de la naturaleza. Esa brújula interior que a cada humano, a cada ser lo guiaba, la conexión con los animales,
Si tú ves en muchos países, como en Irlanda, todavía hay cantos donde las mujeres le silban a las vacas y las vacas inmediatamente llegan a través de ese sonido que para algunos pudiese parecer místico, para alguien pudiese parecer algo mágico, pero realmente esa conexión con cada ser del planeta. Se cree que ellas fueron siempre protectoras de cada animal y de cada ser que vive actualmente en la Tierra. Pero cuando observamos las posturas mentales de los hombres que han dirigido a la humanidad en diferentes países, en diferentes naciones y pueblos y culturas y reinos, pues vemos que observamos un hombre déspota, un hombre vanidoso, un hombre agresivo, violento, lleno de necesidades muy básicas, muy distorsionado, abusivo, controlador y supresor. Entonces, en este caso, ¿quién realmente sería la bruja o el brujo? ¿Quién realmente estaría generando el daño a la madre tierra? Solamente dicen a través de la conciencia, pues, y en lo que yo fluyo, pues que simplemente se generó esta idea de pensamiento para generar un acondicionamiento mental donde la figura instintiva del hombre, nada más satisfaciendo sus necesidades, pudiese mantener un liderazgo a través de la historia de la vida humana para mantener el control de una sociedad completamente en decadencia y en destrucción. ¿Qué es lo que ha pasado desde que, como quien dice, tomaron el poder de una manera negativa? Ultrajando, generando daño, es lo que se ha mantenido y esa decadencia que sigue cada día más en este planeta. Ahora, durante cientos de años ciertas mujeres fueron vistas como un peligro para la sociedad de la época, como bien estamos hablando, y la forma más simple de librarse de ellas era la acusación de brujería. Muchas mujeres morían por esta creencia, definitivamente, afianzando el miedo a lo desconocido y perpetuando el castigo a quien no cumpliera con las tradiciones o fuera diferente al resto. A pesar de todo, las brujas, como personajes de ficción o parte de un relato mitológico, quedaron para siempre en nuestro imaginario y cultura general, dando lugar a innumerables historias. Y aquí vamos a relatar, sacado de un blog de internet, algo que nos llamó mucho la atención y que nos pareció bastante importante que ustedes, cada uno de los radioescuchas, supiesen. Lo primero es la imagen de las brujas quemándose en la hoguera. Es la más difundida de todas las imágenes. Sin embargo, no siempre era así. Realmente se cree que la mayoría de las veces las brujas no fueron quemadas, sino fueron ahorcadas. Y entonces colocaban como espectáculo una serie de cuerdas donde iban colgando a diferentes personas, no solamente a mujeres, también ahí incluían niños, ancianos y los que se creían que eran hechiceros. Por lo menos, de hecho, en los juicios de las brujas de Salem, los culpables fueron colgadas y no fueron quemadas. Aunque las acusadas eran casi siempre mujeres, debido a la discriminación que había sobre el género femenino, también, como le estaba comentando, aparecieron niños, aparecieron hombres, apareció de todo. Muchas de las personas asesinadas eran hombres o incluso niños, pero las mujeres siempre fueron vistas como las más proclives a las artes oscuras por su debilidad moral. Las acusaciones se daban sin ninguna prueba real. Las únicas pruebas de brujería que había eran apariciones en sueños o personas del pueblo o testigos que decían haber visto a las personas en situaciones extrañas. Otras pruebas eran marcas corporales, consideradas signos del diablo, pero solo eran malformaciones o manchas en la piel, que muchas de estas personas habían nacido con esas manchas e inmediatamente decían que eran descendientes de la brujería o eran hijos del diablo. El Papa Inocencio VIII confirmó la existencia de brujas y hechiceros como los causantes de los crímenes y adoraciones al diablo. Entre sus acciones negativas se encontraban ir en contra de nacimientos y matrimonios, modificar la naturaleza y asesinar. Definitivamente esa época fue realmente oscura y en nombre de Cristo, lamentablemente, este ser que lo dio todo y que siempre significó y ha significado amor, fue utilizado como arma de represalia y de odio y de infundir dolor a muchas personas.
el Maleus Maleficarum. Este libro fue escrito por Jacob Sprenger y Henry Kramer, dos clérigos que comenzaron las cacerías de brujas. El texto fue la base de toda la teoría contra la brujería, dando consejos de cómo lucen y cómo se comportan. Pero este basamento era solamente lo que ellos pensaban, no era realmente la realidad. En sus pensamientos y en sus ideas como grupos religiosos, pues cuando observaban y veían que habían cosas inexplicables en la presencia y en la expresión de una mujer, de un niño y hasta de algún hombre que estuviese conectado con esta mujer, pues al no comprender eso que estaban observando en sus actitudes y comportamientos, pues simplemente lo veían como un suceso completamente ocultista, inexplicable, y que de una manera muy ligera y muy irresponsable decían que estaban conectados con la energía del diablo, generando mucho sufrimiento y dolor a través de la historia, y que muchas de estas almas que murieron a través de la tortura y a través de una muerte pues muy sufrida, estas almas tuviesen que reencarnar para tener un proceso de vida donde pudiesen liberar y transmutar esta carga de sufrimiento y dolor en vidas consiguientes. Y cuando hablamos de esa época del oscurantismo, cuando nace todo este movimiento de Inquisición, aquí aparecen varias cosas, porque veníamos de muchas creencias paganas de los griegos, de los romanos, que tenían conexiones con Hécate, con Artemisa, con una serie de personajes muy específicos que estaban conectados a esa hechicería, o vamos a decir esa magia especial, pero también esos conocimientos que tienen que ver con el cosmos, con las estrellas. Mirar hacia los cielos también era sinónimo de estar dentro de hechizos, estar dentro de una brujería. Las personas que tenían conocimientos de astrología también eran quemados en hoguera. Las personas que podían leer el futuro estaban dentro de ese grupo de hechiceros. Pero además de esto, los que estaban conectados con las ciencias también eran cazados y eran estigmatizados como brujería, hechicería, y por supuesto eran colgados o quemados. Y viendo esta situación de torturas, de sacrificios y de agresiones hacia otros seres humanos, en este caso mujeres, niños y hombres afines a estas mujeres, pues en este estado de sufrimiento y dolor, pues solamente les quedaba decir que confesaban que habían rendido culto al diablo para ser liberadas, para ser santificadas, para ser pues comulgadas y poder generar una muerte más ligera y con menos sufrimiento por haberse arrepentido de rendir culto a algo que realmente no era así. Que no era así. Y es que cuando tú ves todos esos libros que se han creado diciendo cada una de estas máquinas que ellos utilizaban para torturar a estas personas, cualquiera hubiese dicho cualquier barbaridad. Y no solamente eso, cuando vemos estos equipos de tortura que son de mentes maquiavélicas y diabólicas, porque eso es lo que son, a través de la representación de diferentes grupos religiosos, pues vemos que estos equipos de tortura y estas maneras de torturar ahora son usadas por gobiernos supresores que se justifican para hacerle daño a aquellos seres humanos que quieren vivir en democracia y en libertad. Así es. Solemos imaginar a las brujas volando en escobas y de alguna manera no están tan lejos de la realidad. Los ritos de la brujería implicaban la utilización de la planta llamada mandrágora, la cual causa alucinaciones y visiones extrañas. Las mujeres solían frotarla en su cuerpo generando una sensación de vuelo o de levitación. Entre 40.000 y 60.000 personas murieron durante las cacerías de brujas. Las ejecuciones alcanzaron este número entre 1480 y 1750 en Europa y América del Norte. Las pruebas eran casi siempre las marcas de nacimiento, aunque algunos pensaban que las brujas se realizaban tatuajes secretos. Sin embargo, muchos lo hacían simplemente para aprovecharse de esas mujeres, a las cuales debían desnudar y examinar en privado. En la actualidad sigue habiendo prácticas de brujería y una de las más difundidas es la Wicca. Celebran reuniones llamadas Sabbath y uno de ellos cae el 31 de octubre, cuando gran parte del mundo se celebra el Halloween.
Entonces podemos entender y comprender que existen diferentes frecuencias, vibraciones en consonancia a nuestra energía pensamiento y a la forma física en la cual estamos. Y así como hay brujas buenas, hay brujas malas. Y así como hay hechiceros buenos, hay hechiceros malos. Y así como vemos dentro de diferentes religiones, hay curas o personas o pastores muy buenos, existen pues personas, pastores o curas muy malos. Podemos ver a través de la historia. No podemos meter a todos en el mismo saco. No en el mismo justo saco. Por pecadores. Claro que no. Entonces hay seres buenos y hay seres malos. Y podemos ver una referencia de lo malo, pues la familia Borgia en el Vaticano, lo que representaba la torre Borgia y lo que hacían en esa torre a través de la historia. Entonces, ¿quién tendría una mente diabólica o quién rendiría culto al diablo dentro de la representación de una religión? Es así. Y ahorita vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos aquí en Zona Paranormal Cero hablando de las brujas. Estamos de vuelta en Zona Paranormal Cero. Bueno, y es así. Muchas cosas se han ocultado a través de los tiempos y lamentablemente hemos sido testigos cada vez que pasa un siglo de situaciones atroces, de situaciones muy buenas. Y dentro de esas situaciones atroces y de esas imágenes que nos han dejado los años atrás y los siglos atrás, ha sido esta imagen de las brujas, que definitivamente son realmente enigmáticas y que durante todo este tiempo siempre ha llamado la atención de todas las personas que de una u otra manera han querido conectarse con estas frecuencias. Todavía a estas alturas se cree que las brujas vuelan y que las han visto y que le toman fotografías o algunos le toman videos. Algunas mujeres se cree que son incorporadas por estos animales salen volando en las noches, capturan a los animales y al día siguiente dicen que supuestamente aparece una mujer, que luego de haberse transformado en esa noche aparece esta imagen extraña de este ser, vamos a decir, improvisto de ropa y además de esto con esa actitud diabólica. Y podemos observar pues que a través de la historia de la humanidad en diferentes lugares y regiones del mundo, pues hombres y mujeres hemos observado diferentes brujas. En sitios y lugares boscosos hay hombres o mujeres que han visto brujas que generan miedo y temor, como brujas que representan la compasión, el amor, el cariño y la sanación. Pues podemos ver ahora que la bruja se ha hecho más moderna y se ha hecho más versátil y adaptativa a las nuevas sociedades y a los nuevos acondicionamientos mentales dentro de esas sociedades. Ahora podemos ver jóvenes mujeres pues muy a la moderna, con faldas, con descotes, con piercing, con tatuajes y haciendo reverencia y honrando a esa mujer chamánica, esa mujer que se conecta con la madre tierra y que trata de proteger a sus seres queridos y a sus allegados y amigos. Pero tampoco podemos decir que no existe la brujería mala. Tanto es que en diferentes lugares del mundo y en diferentes religiones, sectas, ritos, cultos, han habido en el transcurso del tiempo cuestiones que están relacionadas a lo más oscuro, que realmente adoran a lo más negativo que puede existir en el planeta. Se conoce de la brujería griega, también se conoce de esos seres, esos hechiceros, vamos a decir malvados, que también estaban en Egipto. También hay muestras de los adoradores del diablo, que han seguido año tras año manteniendo, como quien dice, esa cofradía. Estamos hablando de los adoradores del demonio, que en este caso son los satánicos, y que muchos creen que dentro de esas mujeres están relacionadas a las brujas, pero no necesariamente es así. No, y podemos observar también pues la identificación de lo que es una bruja pues en una región o en una zona, país conocido como Haití, donde existen sacerdotisas vudú y donde primeramente en esa isla pues le rinden culto y respeto y ofrendas a la energía del diablo, y dentro de esa presencia
pues que representa la máxima jerarquía, pues generan los diferentes procesos para lograr cosas que desean los seres humanos. Y decir que una bruja proviene de un sitio en específico, como bien les digo, hay de diferentes caminos, hay de diferentes formas, de diferentes cultos. Por lo menos aquí se le llama bruja, a todo, o hechicero, a todos los que están conectados a la brujería, al espiritismo, a los que están conectados a esas frecuencias distintas a lo que generalmente estamos todos acostumbrados. Y Venezuela es un país que está lleno de esta cantidad de cultos que se han ido transformando, que algunos vienen de África, otros han sido transformados a través de la colonia, lo que hablamos de la santería. Hay muchos que dicen que bueno, que los santeros son brujos, son hechiceros, son brujas, pero es parte de su culto, de su creencia, y siempre ha sido catalogado con ese nombre, bruja o hechicero, aquella persona que puede trabajar con rituales o que puede hacer algo que sea diferente al resto. Por lo menos una persona que es tarotista se le dice bruja, pero no necesariamente tiene que ser una bruja como tal. Realmente tiene un poder, puede ver el futuro a través de las cartas, tiene ese potencial. Pero así también los astrólogos, por lo menos en mi caso, yo hago astrología china y a mí me dicen bruja. Y pueden ver en muchas entrevistas que pueden aparecer en YouTube, inmediatamente nos tildan de brujo. Claro, porque la identificación de lo que es brujo es aquel que a través de su percepción y su intuición y su conexión como canal, batería de energía, oráculo, medium, pues puede conectarse a través de lo sutil, lo invisible, con frecuencias elevadas, frecuencias medias o frecuencias bajas. Entonces, para aquel que no entiende o no comprende qué es realmente esa persona con esta sensibilidad y estas capacidades, pues lo identifican como brujo o bruja. Es así. Y ahorita les tenemos aquí nuestro archivo paranormal. Las brujas de Salem. En 7 meses de 1692, en la aldea de Salem, hoy estado de Massachusetts, fueron ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 200 más por distintos delitos relacionados con la brujería. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Este hecho marcó un hito de intolerancia en la historia mundial. Lo que sucedió con muchas de las acusadas de brujería fue que consumían pan con centeno, lo que les provocaba una especie de epilepsia que les hacía expulsar espuma por la boca. Elly Keward, la bruja de Blair, en 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo, supuestamente para sacarle sangre. Fue expulsada del pueblo, atada en una carretilla y empujada hacia los bosques, donde se supone murió debido al invierno y a ser arrastrada por todo el camino amarrada de este carruaje. Posteriormente, Elly Keward inspiraría la película de la bruja de Blair. Alice Keitler es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Fue una mujer bonita y sofisticada, que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que se satisfacieran todos sus antojos. Era además una mujer muy poderosa e independiente, cosa extraña para la época. Estamos hablando de 1300. Antes de cumplir su sentencia de muerte, escapó a Inglaterra y no se volvió a saber nada de ella. John White, conocida como el hada luchadora de Bodmin, se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Luego, una discusión con su vecino, fue encarcelada y murió de pulmonía. Se dice que su espíritu apareció varias veces en el museo donde se colocó su ataúd en 1819. Madre Shipton era una divina y clarividente inglesa que vivió en el siglo XVI. Sin embargo, la primera publicación de sus profecías apareció en 1641, 80 años después de su muerte. Se dice que mostraba habilidades psíquicas desde la temprana edad. Su aspecto físico coincidiría con la forma en la que se presenta normalmente una bruja: cuerpo desproporcionado, encorvado, con penetrante ojos saltones y enorme nariz aguileña. Muchas de sus visiones se hicieron realidad. Margaret Jones
fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes se le empezó a considerar una bruja. Se dice que en realidad las medicinas que usaba eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas. También está Elizabeth Swire, conocida como la bruja de Edmonton. Fue acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse estos a comprarles escobas. Confesó ser bruja y haber visto y acariciado al diablo, quien según ella se le acercaba en forma de perro. Fue ejecutada en 1621. También está Marie Laveau. Aprendió de su madre los misterios del vudú en Nueva Orleans natal. Vivió durante el siglo XVIII, usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios, mató supuestamente a mucha gente y según se cuenta podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. La variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. Sarah Helen, conocida por los peruanos como la mujer vampiro, nacida en Inglaterra, fue conocida por su obsesión por la brujería y la magia negra. Asesinada en 1893, en su agonía juró regresar de la muerte para vengarse. Asustados por esto, su cuerpo fue enviado a las costas de Perú y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad de Pisco, donde permanece hasta hoy. Algunos la llaman Santa Sarah Helen. Dominica la Coja, española acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y tras torturarla y hacerle confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año 1535. Bueno, ¿qué les parece? Y les cuento que hay un libro que me llegó en mis manos estando adolescente. En aquella época yo venía de un colegio de monjas, de puras mujeres, y por supuesto todos estos temas saltaban de lo normal, ¿no? Y a mí me encantaba. Además que bueno, también había algo por ahí oculto en un proceso espiritual que estaba viviendo, y llegó a mis manos un libro que se llama Muestras del Diablo de Pedro Valderrama. Y dentro de ese libro aparece escrito que según aquí en Latinoamérica hubo Inquisición, y sobre todo en Venezuela, donde no hubo horca ni quemaban a las brujas, más bien eran sacadas de este país y eran enviadas a Cartagena y también para Bogotá, y en la plaza estas mujeres fueron ejecutadas. Muchas de estas personas pues mandaban cartas, estas brujas supuestamente, para mandar, como quien dice, unos brebajes o unas pociones, hechizos y maldiciones para que los colonos de aquella época quedaran, vamos a decir, manos atadas y no pudieran hacer absolutamente nada, como una forma de ir en contra de todo lo que ellos estaban haciendo. Definitivamente esto fue una época muy fuerte, pero también aparecen en el transcurso del tiempo otros libros que están relacionados a los textos de hechizos, maldiciones y encantamientos, que las personas que están metidas dentro de todo este movimiento, vamos a decir, de hechicería, de cultos, de magia, deberían de leer. Y uno de estos libros se llama el libro de Abramelín, el mago, Grimorio esotérico de sabiduría cabalística. El libro de Abramelín el mago fue escrito como novela epistolar o autobiográfica por algún conocido como Abraham de Worms. Abraham era un judío alemán que se creía que vivió hace mucho tiempo atrás, y el libro de Abramelín el mago nos habla de la transmisión de la sabiduría mágica y cabalística, en este caso su hijo Lamesh, y además nos cuenta la historia de cómo Abraham llegó a adquirir dicha sabiduría. Es más que todo una novela biográfica, pero algunos lo toman como un libro realmente especial. También aparecen otros, como en el caso del Ars Notoria, un antiguo libro de magia para perfeccionar la memoria y el aprendizaje. Algunos creen que este es un libro donde se aparece la necromancia, pero realmente son, como quien dice, unas instrucciones para alcanzar la maestría de los conocimientos académicos, dando, como quien dice, a la persona que lo lea cierta elocuencia y
memoria perfecta y sabiduría. Son como quien dice algunos métodos para que la gente pudiese recordar los textos que estaba hablando, pero se decía que estaba relacionado a todo lo que era este mundo mágico y negativo. Tanto es que lo llaman también parte del Grimonio llamado Las Clavículas de Salomón, un texto anónimo que fue recopilado de otras obras del siglo XVII y que trata principalmente también de demonología. Aparece demonios, diablos y criaturas peligrosas del Pseudomonarchia Daemonum. En este caso, este libro, también conocido como La falsa jerarquía de los demonios, es un gran compendio de 16 que cita los nombres de 69 demonios. Esta lista apareció inicialmente como apéndice de un libro sobre demonología y brujería de Johann Weyer, hijo de un comerciante y funcionario. Fue un médico y practicante de las ciencias ocultas holandés, nacido en 1515, bien versado en latín desde muy joven. Weyer se convirtió rápidamente en un discípulo de Heinrich Cornelius Agrippa, un famoso mago teólogo y ocultista de Amberes. Entonces podemos decir pues que hay muchas creencias y hay mucha dirección en cuanto a lo que es un brujo bueno, un brujo malo, un hechicero bueno o una hechicera mala. Pues tenemos un ejemplo de San Cipriano, y San Cipriano pues es conocido como el gran hechicero, aquel que en una oportunidad hizo el pacto con el diablo, y al ver que no podía conquistar la presencia de una mujer, pues él se cambió de bando, porque esta mujer estaba protegida por la forma de la cruz. San Cipriano pues es muy honrado dentro de los brujos y brujas. Es muy honrado por aquellos que practican el ocultismo y por aquellos que quieren practicar lo que se conoce como la brujería buena. También tenemos una gran bruja que es conocida como Hécates, la diosa de los cementerios o la gran maestra de los cementerios. Es aquella pues que está relacionada a la muerte, a la muerte, a la vida y al conocimiento oculto dentro de lo espiritual. Pues en mi caso, en una oportunidad tuve la experiencia que cuando estaba haciendo una sesión de limpieza energética a una persona en una zona de Caracas, cerca del cementerio de La Guairita, en un conjunto residencial, pues tuve la oportunidad pues que en este sitio donde estaba haciendo la sesión, esta limpieza energética, a esta señora, pues en el proceso de la sesión, en este campo abierto, apareció repentinamente la frecuencia y la energía de Hécates. Y esta presencia pues muy particular, muy bella, muy hermosa, pero representando la fuerza de la energía baja. Entonces a veces hay que tener cuidado con lo que encontramos cuando estamos generando procesos de curación y sanación para otras personas, porque pueden venir procesos de pruebas para aquel que fluye como canal dentro de la luz de Dios. Bueno, y se dice que cuando aparece Hécate, ella se va a presentar en una figura, una triada de estas mujeres que están representando la joven, la madura y la vieja. Además de esto va a aparecer alguna vestida, otra semivestida y una casi desnuda. También la pueden encontrar con esta forma. Además tiene una de ellas en su cabeza, tiene la forma de una luna que hace la versión de unos cachos. Y se dice que cuando ella se presenta en los sueños, donde tú las puedes ver, es el sinónimo que algunas tragedias van a suceder. Como bien dice Wilmer, Hécate está relacionado a la noche, está relacionado a la muerte, está relacionada a la oscuridad, pero también está relacionada a la vida, al conocimiento, al tiempo como tal. Y muchas de estas personas que están metidos dentro de la Wicca y de todas estas creencias paganas, la tienen como una figura realmente especial. También aparecen otras figuras como Artemisa, que está relacionada a la luna, que es parte de esa cultura griega, romana. También aparece Perséfone, la diosa de los infiernos. Está también la maga del mundo antiguo, que es Circe. También aparecen los ojos de Hipatia. Hay demasiadas imágenes de estas mujeres que han aparecido y que están relacionadas a la hechicería, que están relacionadas a la parte oscura, pero también están relacionadas a la vida, a la sabiduría. Es como quien dice esa figura de antítesis, el yin y el yang que aparece, lo bueno y lo malo que pudieses encontrar. Pero definitivamente es importante que cada uno de ustedes sepan que siempre va a haber un Dios, que dentro de esa figura divina de Dios también hay una parte femenina en su energía.
aparecen estos seres celestiales que nos van a guiar, y que la idea principal de todo esto es que nosotros estemos conectados con lo divino, estemos conectados además con ese respeto hacia la vida, hacia cada ser que existe dentro de la tierra, poder reconocer lo que nos dice la madre tierra, su tierra como tal, cada una de las plantas. Eso también nos puede comunicar con esa bruja interna o con ese brujo interno que cada uno tenemos, poder conectarnos con esa vibración especial, porque todo en este planeta vive, todo en este planeta tiene vida. Ahora es importante también que ustedes sepan que mucho de estas pócimas que las brujas supuestamente hacían en estas épocas antiguas, realmente estaban codificadas. Ustedes pueden ver patas de rana, alas de murciélago y esta cantidad de cosas, o agarrado el dedo de un muerto. Realmente están reflejando, no es precisamente esa figura de ese animal que están supuestamente colocando dentro de una pócima, sino ellos codificaban estos nombres de ciertas plantas. Entonces cuando decían, ponte tú ancas de rana, estaban relacionados a una planta que estaban utilizando para ese tipo de pócima, para ayudar a sanar a alguien. Entonces ellos codificaban para que los demás no estuviesen enterados realmente de esos ingredientes de esa pócima especial. Claro, porque vemos que las brujas eran hierbateras. Sí. Eran esas mujeres que utilizaban las plantas de la naturaleza y que tenían la sabiduría de saber cuáles eran las plantas que generaban pues la salud y el bienestar en los seres humanos. Pues generando esta codificación, pues estimuló mucho más la distorsión de la creencia de lo que representaba la bruja a través de la historia. Entonces fue utilizada y muy usada por aquellas culturas espirituales dentro de creencias religiosas para deformar mucho más la presencia de lo que representa una chamán o una bruja. Y tanto es si ustedes van aquí al mercado de las flores en Petare, y ustedes van y preguntan por las matas, y algunos tienen unos nombres que tú dices, bueno, ¿qué es esto? Hay una que se llama huevo escondido, y es porque la planta como tal pareciera que tuviese detrás de esa formación de esa planta verdecita, en la parte de abajo aparece una forma redondita blanca que da la alusión a un huevo, y le dicen el huevo escondido. Entonces algunos podrían decir, bueno, échale unas ramitas, colócale huevo escondido, y todo el mundo dice, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué me están aplicando? O tenemos el ejemplo de la planta cola de caballo. Entonces si lo toman de forma literal. De forma literal dicen, ¿dónde está la cola de caballo? Pero cuando vemos es una planta que parecen hilos y hebras de caballo muy fuertes que se utilizan como depurativo para sanar, pues en este caso, los riñones. Entonces podemos ver que hay diferentes significados y codificaciones muy coloquiales en lo que representa para nosotros las plantas y ciertos símbolos que van unidos pues a la conexión con una creencia espiritual mucho más elevada. Y además también sabemos que en esa época no todo el mundo tenía la oportunidad de saber leer, y por tanto habían ciertos conocimientos que no estaban instaurados en el lenguaje que generalmente se utilizaba de la época. Entonces utilizaban nombres que se le colocaban a ciertas plantas para poder identificarlas, igual a ciertos frutos que pudiesen despedir un olor especial, que pudiesen ser diferentes, o que la forma de la hoja tuviese algún parecido con algún animal. Inmediatamente decían, bueno, nada, esa es bruja porque le está poniendo dedos de muerto, o está utilizando alas de murciélago, y realmente son plantas que están reflejando esa forma o quizás ese hedor que puede generar el dedo de un muerto. Y ya que estamos cerca de terminar el programa, pues quisiera traer pues a tema pues lo que significa la mandrágora. Cuando vemos que estas mujeres que se conectan con la madre tierra pues utilizaban la mandrágora, por supuesto tenemos que saber que la mandrágora es una frecuencia alucinógena que estimula la glándula pineal para conectarnos con el mundo espiritual. Así como aquí en Venezuela utilizamos pues lo que es el yopo, o utilizamos el yagué, que es conocido como el ayahuasca, pues en estos tiempos utilizamos estas plantas para estimular nuestra glándula pineal y dar una apertura al mundo espiritual. Pues en este caso, en estos tiempos, en las zonas de Europa, pues utilizaban pues aquella planta que podía conectarlos a su mundo espiritual.
en este caso era la mandrágora. Y bueno, y aquí le tenemos del final de nuestro programa, en tu especial Cuéntame tu historia de terror, un relato que les va a helar la sangre. Cuéntame tu historia de terror. Este relato es basado en hechos reales, contado por Mariela Mendoza, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mariela Mendoza tenía unos 9 años cuando visitaba la ciudad de Cuernavaca con sus padres. Iba de vacaciones a la casa de unos tíos, a los cuales tenía mucho de no haber visto. Todo iba bien hasta que llegaron. Cuando bajaron del carro notaron con extrañeza que la colonia estaba muy sola y que la casa de los alrededores estaban vacías. La única casa que parecía habitada era la de los tíos de Mariela. Sin tomarle importancia, se dirigieron con los familiares solo para recibir una extraña y desagradable sorpresa. Habían muerto por causa de un terrible accidente y no lo supieron hasta ese momento. Nadie les avisó. La señora que cuidaba la casa y que ayudaba a la familia fallecida vivía ahí y era una persona mayor de aspecto extraño, muy vieja, con la cara completamente arrugada, de aliento terrible y con una sonrisa muy perturbadora que dejaba ver sus amarillos dientes postizos. Los padres de la niña aún estaban en shock por el supuesto accidente en el cual murieron los tíos. La vieja nunca pudo explicar con claridad qué fue lo que les pasó y con algo de despreocupación decía que le fue imposible comunicarse con los familiares y decirles, cosa que los padres de Mariela no creyeron. La madre, al preguntarle por la casa y su destino, hizo que la mujer hablara con un tono molesto, diciendo que ella la cuidaría y que no cobraría nada. Al caer la noche, todos se dispusieron a dormir. Los padres de Mariela cayeron en un sueño profundo, y la niña, lejos de tener sueño, dormitaba en la habitación que le había tocado. Era de madrugada cuando se levantó al baño, y para llegar a él tenía que pasar por la sala de la casa. Aún con la somnolencia encima, pasó de largo por la sala y notó por el rabillo del ojo que alguien se mecía en el sillón mecedora. Al voltear vio con asombro que era una anciana que estaba sentada meciéndose plácidamente sobre el mueble, y al preguntarle qué hacía ahí, la mujer lamentablemente volteó con la mirada fija, dejando ver su rostro. Al verlo, la niña pegó un grito que se oyó por toda la casa. La anciana parecía mirarla fijamente, pero al observarla de cerca pudo darse cuenta que no tenía ojos. En cambio tenía unos párpados cerrados que se metían en las cuencas y una mueca asquerosa que hacía con una boca desprovista de dientes. Aquel rostro era perturbador. La niña, al querer salir de ahí, sintió como unas manos la tomaban de la sudadera que llevaba encima, jalándola para no dejarla ir, por lo que comenzó a sentir un terrible pánico. ¿Cómo pudo? Se zafó de aquellas manos que la aprisionaban para irse a meter a la cama y taparse de pies a cabeza. Temblando comenzó a orinarse encima cuando escuchó el rechinido de la puerta que se abría y se cerraba lentamente. No sabía si la vieja había entrado a esta, estaba fuera de su cuarto. Cuando quiso ver un poco a través de la sábana, una parte de ella se levantaba para dejar ver el rostro siniestro de la anciana. La niña salió de la cama y corrió a la habitación de sus padres, que seguían dormidos profundamente. Cuando por fin despertaron, escucharon el relato aterrador y decidieron, por insistencia de la niña, irse de aquella casa a hospedarse en un hotel cercano. Antes de salir, la niña corrió a su habitación por un cambio de ropa, mientras sus padres esperaban en el carro. Al momento de salir, fue tomada por detrás y, tapándole la boca, la siniestra anciana la levantó y la lanzó una advertencia con una voz ronca y grave. «Mira, maldita, más le vale no regresar. Si tú dices una sola palabra voy a matar a tus padres y a ti voy a descuartizarte para comerte tu corazón». Después de darle esa cruel amenaza, le dio un frío y asqueroso beso de despedida, lamiendo su mejilla y dejándola llena de una baba fétida. Cuando se sintió libre, sus piernas apenas podían caminar por el miedo. Helada y sin color en el rostro, se subió al auto y se alejaron de ahí. Jamás regresaron. Tiempos después, y aún en un litigio por la casa de los tíos, se supo que la anciana había muerto en extrañas circunstancias. Había sido encontrada muerta en el patio trasero de la casa, completamente desnuda, y no tenía ojos.
estaba rodeado de plumas y aves, muertas que inundaban el ambiente de un hedor a plumas podridas y excremento. La verdad nunca se supo y aún en nuestros días sigue siendo un misterio. Y bueno, ya estamos al final del programa, nos pasamos un minuto más y bueno, aquí le dejamos toda esta información. Esperemos verlos el próximo viernes, que nos puedan escuchar, nos puedan ver por Instagram Live o también por el chat win de nuestra radio www.radiosintonía1420.com.b. Y así nos despedimos. Que tengan buenas noches y mucho cuidado con lo que se consiguen debajo de sus camas o detrás de la puerta del cuarto. Cuidado.